Bien, así que la intención que tenemos aquí, vamos a revisar las doctrinas básicas, vamos a hablar entre nosotros sobre ellas y vamos a ver la importancia que tiene de estar firmes, entendidos de todo esto, porque vamos a hablar acerca del liderazgo. Y alguna ocasión cuando vine para compartir con ustedes sobre matrimonios y hablando del papel del varón, yo les compartía algo que me parece que es muy claro en la palabra y sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un líder, o un guía, o alguien que preside, el que ministra, necesita ser alguien que sabe quién es, dónde está, a dónde va y sabe cómo llegar. Y entonces, él puede decirle a los demás, sígueme. No va a dar bandazos. Hoy en la mañana, en la reunión de pastores, hablábamos de un hombre que tristemente lo vimos ir a Corea a tomar un curso para lo que hizo Paul Yonggi Cho en Corea. Y entonces llegó aquí y trabajó lo que él le llamó Cistecel, un sistema de células. Ahora que ya César Castellanos está teniendo un repunte entre los pastores en América Latina y se le considera un pastor de éxito por el número de personas que se reúnen, entonces ya se fue a tomar un curso allá para aprender cómo manejarlo del grupo de los 12. Y entonces ya vino y les dijo a los hermanos de su congregación, lo del sistema de células se acabó. Cuando él llegó de Corea, él estuvo hablando con ellos, no, y Dios me lo reveló, y Dios me lo mostró, y este es el camino, y esto es lo que se tiene que hacer. Ahora llega y dice, no, fíjense que no, ahora vamos a hacer esto. Y comentando sobre eso decíamos, evidentemente es alguien que no sabe quién es, por eso anda imitando, se parece a los niños, ¿no? Ustedes han visto a los niños ahorita andan de increíbles, ¿no? Antes anduvieron de arañas o de hombres arañas y antes de Superman y Batman y bueno, y uno diría, bueno, malo por los padres que les toleran todas esas cosas y los llevan por ahí, pero normal en los niños porque todavía no tienen definida su personalidad y entonces están aprendiendo. Y puedo decirles que lo más triste es no oír a los niños decir, soy como mi papá, ¿no? Sino que andan imitando toda clase de arquetipos fuera de casa. Eso ya es una derrota en sí. Eso quiere decir que el papá no tiene tanto peso o valor en el ánimo de los pequeños como se requiere, se necesita tener, ¿no? Y entonces, por eso uno diría, estas actitudes son infantiles. Y dice la Biblia, ay de ti tierra cuando tu rey es un niño. ¿Por qué? ¿Conocen ustedes la canción de Cricri de los, no Cricri, sí, Cricri de los tres cochinitos? ¿No? Que dice que el más pequeño de los tres estaba soñando que era un rey y que entonces de repente quiso un gran pastel y su primer ministro le hizo traer no sé cuántos pasteles nada más para él. Entonces dice, sí, exactamente así son los niños, caprichositos. Esperemos que no venga a darnos clase de hambre, ¿no? Y entonces, una persona así, ustedes lo ven que está uno de los niños jugando con algo y viene el otro, ¡ay, yo quiero! Y ya por alguna razón aparece alguna otra cosa, abandonan eso, por lo que hasta pelearon, gritearon, berrearon y berrinchearon y se van con otro. Y uno dice, ¿no te importaba tanto? No, no le importaba, era el momento. Y tristemente, así son algunos líderes, o sea, no son líderes, no son gente que puede presidir, pero se ponen como si lo fueran. Eso es parte de lo que nosotros vamos a aprender aquí con la ayuda del Señor.
a ver la responsabilidad, la trascendencia que tienen nuestras acciones y cómo nos vamos a manejar. Porque cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo vemos así, con esa firmeza, con ese claro entendimiento, que cuando hubo la necesidad, Él dijo, yo soy. No intento ser, no me gustaría ser, soy. Ahora, no fue su tarjeta de presentación. Su tarjeta de presentación fueron hechos. Por eso en el libro de Hechos, cuando Lucas, guiado por el Espíritu, empieza a escribir, él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te comencé a escribir de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero hizo y después enseñó. Cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, la gente podría decir, claro, claro, ya lo vimos, ya lo oímos, ya nos percatamos, ahora que nos dice que Él es la luz del mundo, ahora entendemos por qué tanta claridad, por qué es que éste habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y entonces, en cada situación donde nuestro Señor Jesucristo fue declarando quién era, había todo un sustento con su vida, había todo un precedente ya establecido, ya todos habían visto y oído lo que Jesús era. Ahora Él simplemente lo ubicaba. Así de que por eso vamos a aprender sobre esto, y es tan importante porque recordando el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿qué fue lo primero que le dijo el diablo cuando lo tentó? Bueno, cuando intentó tentarlo. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de eso, de lo que soy, no de lo que estoy haciendo, de lo que soy. Porque yo soy pastor porque a Dios le pareció que lo sea. No tengo que hacer algo para ser pastor. Por eso es cuestión de un llamado. Por eso las tareas que realizamos es en base a Dios, no a nosotros. Por eso vamos a descubrir el daño que nos han hecho los seminarios y las escuelas bíblicas. Porque la persona va ahí y piensa que por haber cursado tiene entonces el derecho. Y esto nos ha causado un grave daño. Porque muchos de los que terminan ahí, después de haberse quemado las pestañas, metiéndose tantas ideas en la cabeza, llegan y prácticamente frenan a los que Dios ha llamado, porque no han ido a estos lugares y no tienen el papelito. Y entonces tenemos un problema y muy serio a este respecto. Y vamos a aprender a la luz de la palabra cómo las cosas no son como tristemente nosotros las hemos planteado por andar imitando al mundo. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos en primer lugar a Hebreos, al capítulo 6, y de ahí vamos a partir. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a darnos cuenta que estos 6
asuntos, temas, doctrinas que están aquí enlistadas son fundamentales. Este es el fundamento de la doctrina de Cristo. Este es el punto de partida. Y lo que dice aquí con toda claridad es que teniendo este punto de partida vamos adelante a la perfección. Y esto haremos si Dios lo permite. Pero que lo interesante es poder entender que parte de lo que ha sucedido dentro de la iglesia es que precisamente este fundamento no está claro. Hay cosas que se han quedado así en el aire y que ahora inclusive han venido a ser sustituidas por estas doctrinas erróneas que han distraído la atención de nosotros los creyentes. Vamos a hablar simplemente del tema de arrepentimiento de obras muertas. ¿Saben ustedes por qué obras muertas? Ni idea. ¿Algo que no se ha completado? Tiene que ver precisamente con esto. No sé si escucharon a Juan Carlos. Pues que como no debieron de cenar todavía, ¿verdad? Bueno. Vamos a leer en Marcos, en el capítulo 7. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, cuando estamos hablando de obras de muerte, estamos hablando de todo lo que se genera en el esfuerzo del hombre. Y algo que nosotros necesitamos aprender es que nada de lo que nosotros podamos hacer de nuestra propia cuenta puede satisfacer el corazón de Dios. Por eso, el arrepentimiento de obras de muerte se vuelve fundamental para todo lo que nosotros vamos a vivir. Hablando de los fariseos, hablando de los saduceos, hablando de los escribas, de los doctores de la ley, no eran gente que ignorara el texto de la Escritura, lo que estaba escrito en la ley, lo sabían de memoria, lo podían repetir. Y habían llegado a un punto donde observaban o practicaban algunas cosas. Y digo algunas cosas porque no hacían todo lo que realmente Dios pedía. Pero aquí voy a hacerles una pregunta importante. ¿Ustedes han intentado agradar a Dios? ¿O todavía lo intentan? A ver, espérame. ¿Oyeron la pregunta, la petición que le hice a Gabriel? ¿Qué le pedí? ¿Y qué pasó? ¿Sí? Me dijo que sí. Y pudo. Ya las puedes prender, por favor. Quiero enseñarles la diferencia entre debe y puede. Nosotros en la iglesia, por eso tenemos tantas deudas. El cristiano debe, y el cristiano debe, no, pues por eso debe tanto. Y está intentando pagar, y nunca termina de pagar. Dios desea que nosotros descubramos que no debemos, podemos. Todo lo que Dios nos pide en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, es absolutamente posible. No nos pidió imposibles, podemos vivirlo. Cuando Dios nos llama a ser santos como Él es santo, así como que cuando estemos en el cielo, no, aquí en la tierra, es posible, en Dios es posible, y esto es algo muy importante. Por eso, cuando hablamos de arrepentimiento de obras de muerte, esto es fundamental, está al principio, no solamente por poner algo en primer lugar, este es el punto de partida. Ahora sí, Carlitos, tu comentario. Vamos a... Te me adelantaste un poquito y ya estás hablando del siguiente tema. Pero es cierto, vamos. Realmente la vida en Cristo, la vida espiritual es sencilla, no es complicada. Y además es fácil
a diferencia de lo que muchos dicen, que es difícil. Una de estas anécdotas simpáticas, un hombre tenía muchos deseos de comprarle a su mujer un carro, cuando empezaron allá, en los años 20. Y entonces, finalmente logró comprar un carro. Eran muy caros, porque eran los primeros, entonces era mucha mano de obra, se necesitaban muchos operarios para poder armar un carro y obtener todas las piezas y demás. Pero finalmente lo logró y le llevó el carro. Entonces una amiga que sabía del asunto, un día la visita, dice: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con el carro? Dice: no, qué horror. No, yo no quiero esta cosa. Dice: ¿por qué? Me deja agotada. Dice: ¿cómo agotada? Dice: sí, de veras, prefiero irme sola que tener que ir empujando el carro. Así hacemos los creyentes, ¿no? En vez de subirnos, lo vamos empujando. Creerlo. No, somos muy rápidos para cambiar esto. Y entonces, por eso, esto que estamos hablando, que vamos ahorita a analizar un poco el pasaje de Marcos 7, vamos a descubrir estos detalles. ¿Cuál es la fascinación? ¿Cuál es el engaño del que habla el apóstol Pablo a los Gálatas? O en 2 de Corintios 11, o en las advertencias que le hace a Timoteo y a Tito, ¿no? O lo que escribe al final de la epístola a los Romanos. Bueno, algo tan sencillo. Por eso les decía, cuando llega el diablo con nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que el diablo sabía a quién iba a atentar? ¿O nada más andaba por ahí y de repente encontró a Jesús solito en el desierto y dijo: sobre este? ¿Ustedes creen que el diablo sabía? Absolutamente. Entonces, ¿por qué le dices si eres hijo de Dios? Esto es lo que hace el diablo: mentir. Busca sembrar la duda para que nosotros dejemos de creerle a Dios. Dios llega y dice: yo estoy contigo. El diablo llega y dice: ¿cómo crees? Nada más piensa cómo te has comportado. ¿A poco crees que Dios va a estar con una persona como tú? Si uno agacha la cabeza y dice: no, tienes razón. Hasta gracias, diablo. Y nos vamos, ¿no? Así de absurdo ha sido nuestro caminar en muchas cosas, hermanos. Y entonces, por eso es que llega el momento en que alguien ve al que llevaba todo triste y abatido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vienes tan triste? No, pues es que yo me di cuenta que yo pensaba que Dios estaba conmigo, pero ya el diablo me ayudó a salir de mi error. Y entonces ya el otro le dice: ¿pero por qué? Es que me he portado mal. Pues échale ganas, le dice el otro, ¿no? Que es secuaz del diablo, claro. Échale ganas, ahora pórtate bien. Entonces ya intentan, tratan, ¿no? Portarse bien. Y el día así como que, el día que consideran ellos que ahora sí me porté bien, me levanté temprano, arreglé mi cama, no le grité a mi esposa, traté bien a mis hijos, me fui a trabajar, trabajé todo el tiempo, ¿verdad? No me anduve robando el tiempo, salí a la hora que me toca, ¿verdad? No me metí en la fila
del camión delante de los demás, esperé mi turno, pagué lo que correspondía, no le estaba diciendo que me bajaba en otro lugar para pagar menos, ¿verdad? Y llegué a mi casa. Ahora sí Dios está conmigo. ¿No es cierto que esa es la gran actitud? Ahora sí Dios me va a escuchar. Y este es un error terrible. Entonces, caemos de engaño en engaño. Esa es la fascinación. Ese es y por eso, yo lo he dicho, muchos dicen, no, es como hoy sí leí los capítulos que me correspondían. Hoy sí Dios me va a escuchar. Como oré en la mañana, hoy sí me va a bendecir. No, y además como llevo 3 días de ayuno, no, hombre, ahora sí la cosa va a estar magnífica. ¿Y qué sucede? Que salen mal las cosas, ¿no? Que no sucede lo que nosotros esperábamos, gracias a Dios, ¿no? Ahí sí puedo decir gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran salido bien, ya estaríamos escribiendo un libro, ¿no? ¿Cómo obtener resultados después de 3 días de ayuno y oración y lectura de tantos capítulos de la Biblia, como han sacado tantos métodos? No es por eso. Una pregunta indiscreta, Ruth y Juan Carlos. ¿Un poco ustedes quieren a la niña? ¿Sí? ¿Sí la quieren? Pero se porta muy mal, ayer la vi, ¿eh? Y el chiquito, peor. Y aún así los quieren. Y les dan de comer. Y los visten. Qué bárbaros. No saben nada de la ley. Ese es un ejemplo. Jesús lo dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y no se las damos cuando se portan bien. Uno no empieza el día y llama a los hijos y ¿quieren comer? Sí, gánenselo. Nunca hemos hecho eso. Y les decimos, y si no se portan bien, oye, duermen en la calle. Jamás. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra relación con Dios, creemos que Dios nos va a tratar así, que porque me porté mal, para afuera, ¿no? Y no estamos animando a nadie a pecar o a actuar mal, pero mucho nos hemos descalificado solos por haber escuchado las mentiras del diablo y no atender a la palabra de Dios. Y entonces Dios por eso me llama a que me arrepienta de todos mis vanos intentos por ser grato delante de sus ojos. ¿Qué dice Dios a este respecto? Vamos a leerlo primero en Romanos, en el capítulo 3. Dice en el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos también a Gálatas, al capítulo 2. El versículo 15. Dice así: nosotros, judíos de nacimiento
y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces uno dice, entonces ¿para qué nos dio la ley, verdad? Si de plano nadie va a poder, ¿para qué no las dio? Salud. Ya leímos allí en Romanos que Dios nos dio la ley para que tuviéramos conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, como lo dice también aquí en Gálatas, ya en el capítulo 3, la ley nos sirvió para que todos quedáramos convictos y después viniéramos a estar confesos de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque en la idea del hombre, pues hasta lo decimos, fulanito es bueno, de vez en cuando se le pasan las copas, ¿verdad? Estrella el carro, golpea a la mujer, le grita a los hijos, pero es buen hombre. Cuando tenía la oportunidad de atender un grupo allí en el ISFAM, el hermano, el teniente coronel, que sirvió de base para organizar todo este grupo, me dice, quiero que conozcas al general fulano de tal, es un buen hombre, ha matado a 15, pero es buen hombre. Le digo, sí, será buen tirador, porque le ha dado a 15, ¿no? Pero esa es la idea que tenemos, es decir, nosotros caminamos al revés de lo que dice la Biblia. Ustedes deben recordar un comercial que sacó el gobierno del presidente Fox, recién iniciaba su gestión, donde sacaba un bebé y decía, este es un ciudadano que no tira basura y que no quebranta la ley y todo. Entonces, no me acuerdo exactamente de todas las frases, pero es un buen ciudadano. Y si ustedes le preguntan a los padres qué piensan de los hijos, pues que son buenos, sin entender lo que la palabra de Dios dice, que nacemos malos, no nacemos buenos, nacemos pecadores. Y nada más véanlo desde el primer berrinche que pegan los chiquillos. No hay que enseñarles, ¿no? Curiosamente hay que enseñarles lo bueno, lo malo lo hacen de naturaleza, pero nosotros insistimos que son buenos, ¿no? Y por no entender que hay maldad, que hay pecado, como lo dice el capítulo 7 de Romanos, que el mal está en nosotros, en nuestra carne, por eso se mueren los niños, porque es carne mortal a causa del pecado. Entonces nosotros no actuamos conforme a los principios que Dios nos ha establecido. ¿Por qué muchos padres no usan la vara de corrección para los niños? Porque no, pobrecito, si no es tan malo, ¿no? Entonces tienen que esperar a que ya sea mayor, cometa un delito de los que hoy ya con las nuevas formas de ver la ley ya los calificamos como graves, ¿no? Y entonces dicen, ay, ¿dónde se me habrá echado a perder este chamaco? ¿No? Venía malo y nunca hicimos algo para corregirlo. Y entonces el resultado de todo esto es simplemente que tenemos que llevar las consecuencias de no haber atendido al Señor, de no haberle creído al Señor. Ahora, ¿por qué la ley? Nosotros lo vemos como padres. Ordenamos a nuestros hijos algo y hay un viejo principio de administración muy importante. Dice, una orden dada, no vigilada, no sirve para nada, ¿no? Así de que damos una orden y tenemos que estar al pendiente de que la cumplan, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo. El pecado está a la puerta, como Dios se lo dijo a Caín desde el principio. Y entonces, lo que nosotros vamos a encontrar que va a ser más fácil ocupación
para los niños desde pequeños es hacer lo malo, no lo bueno. Y toda nuestra tarea, me acuerdo mucho de una psicóloga dando consejos, claro, no sabíamos si nada más estábamos oyendo en el programa, de que pobres niños, la primera palabra que aprenden es no, porque no esto, no aquello, no aquí, no allá, ¿no? Pobres niños, no, hay que dejarlos ser. Dije, sí, claro, esta de seguro no tiene hijos, o si los tiene ya están guardados en la penitenciaría, ¿no? Porque realmente Dios no se equivocó. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? No. Y no. Y no. Y entonces uno diría, qué negativo es el Señor. No, es que esa es nuestra realidad. Por eso la ley está dada así. Y es muy sencillo. Creo que los que somos padres podemos platicar de esto con los hijos. Está algo en la mesa de centro, en la sala o en alguna mesita que tenemos a la mano que pueden los chiquitos alcanzar, y estoy hablando de las pirinolitas ahí que empiezan a caminar, ¿no? O que ya gateando llegan y se levantan y pueden, y entonces uno dice no, y se voltean a vernos, no. Y ahí están observando. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanta necedad? ¿Por qué el intento? ¿Por qué no entender a la primera? Porque no es su naturaleza. La naturaleza está caída, está corrompida a causa del pecado, ¿no? Y claro, es como con los árboles frutales, ¿no? Uno dice, ¿cómo va a ser manzano si es apenas una hierbita? Nada más denos oportunidad, dejen que crezca. Y claro, ya cuando creció, pues ya manzano, ¿no? Y aquí ya no diríamos manzano, sino malsano. Y entonces, lo que Dios desea es que entendamos esta realidad del ser humano. Y entonces nos dio la ley precisamente para que nosotros descubramos que el pecado está en nosotros. Por eso nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué obras de muerte? Porque todo lo que generemos en esta condición, en esta capacidad, tiene ese sello. La paga del pecado es la muerte. Y todo lo que hagamos va para allá. Por eso hay una serie de principios en la palabra de Dios. Vamos a empezar con Juan, capítulo 3. Si algo no va quedándoles claro, con toda confianza, hermanos, ¿no? Pregunten, detengan, que aquí hacemos paradas continuas como los microbuses, ¿no? Dice en el capítulo 3 de Juan, versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora ahí mismo en el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 6, vamos a ver la continuación de este principio, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y por último, Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, esos son principios muy claros. Y prácticamente Dios nos muestra en su palabra esa gran diferencia. Lo que hago en la carne siempre va a producir muerte, porque es nacido de la carne, y todo lo que es nacido de la carne siempre me va a llevar a estar en enemistad contra Dios. Pero todo lo que es nacido del Espíritu me va a producir vida y paz. Me lleva a agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa conmigo o a dónde me quiere llevar el Señor? Pues a este punto. Yo creo que soy bueno. Por eso Jesús les tuvo que decir a los que tenían este concepto: pues no los vine a llamar a ustedes, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y entonces tenemos que ver cómo Dios trata con nosotros a través de su Espíritu Santo para enfrentarnos a nuestra verdadera condición. Y como lo testifica el apóstol Pablo, aún él, que desde el punto de vista humano tenía un comportamiento irreprensible en cuanto a la ley, porque nadie lo podía acusar de que, ay, te vimos idolatrando, uy, te vimos adulterando, nadie. Y él podía decir, a mí escúltenme, no me encuentra nada. Pero cuando él se presenta delante de Dios y el Espíritu Santo hace que la luz del Señor resplandezca en él, entonces él dice, ay, es que también está el 10º mandamiento. Dice, no codiciarás. Y ahí sí ya no tengo defensa, porque es cierto que no he hecho algo contra la voluntad de Dios, pero he deseado algo diferente de la voluntad de Dios. Es cierto que no he adulterado, pero se me han ido los ojitos tras las mujeres de mis prójimos, ¿no? Y no he robado nada, pero como he querido quedarme con algunas cosas. No lo he hecho, o sea, no lo he convertido en una acción, pero ha sido un deseo. ¿Qué me muestra esos deseos sucios? Que soy tan pecador como cualquiera, que estoy tan necesitado de Dios como cualquiera. Tal vez si yo hago una encuesta ahorita aquí, todos me dirían, no, Pablo, tú ya prácticamente te vas a ir al cielo con todo y sandalias, ¿no? Pero cuando vengo delante de Dios y le digo, pues me aceptas con todo y sandalias, Dios me va a decir, tal vez las sandalias, pero tú no. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a tener esa convicción de que somos pecadores, que necesitamos perdón, y que no necesitamos perdón por haber mentido, o que no necesitamos perdón por haber robado, o por haber adulterado, o por haber matado, o por haber tenido ídolos. No es de lo que necesitamos perdón. Salud. Necesitamos perdón por andar en la carne. Y uno diría, pero ¿qué otra cosa podría hacer? Bueno, es que es de lo que necesitamos tener conciencia, que por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Porque si en la carne fuera posible agradar a Dios,
inútil sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitaríamos un cambio de naturaleza, no habría necesidad de nacer de nuevo. Podríamos, en alguna forma, con algún método, mejorar. Y lo hemos intentado en todos los sentidos. Creemos que con más educación, creemos que con mejor vivienda, que con mayor salario, que con una cultura más amplia, creemos que si nos dan un curso de superación personal, que si aprendemos 3 idiomas, en fin, porque eso es lo que oímos, ¿no?, que proponen los gobiernos. Tristemente, su falta de entendimiento dice es que si hay educación para todos, porque cuando ya todos estén educados ya no va a haber esta situación, y si hay trabajo para todos ya no vamos a tener estos problemas. Es todo un engaño. Si ustedes pudieran hacer una investigación de quienes están en los reclusorios detenidos por la comisión de delitos, no eran gente sin trabajo, no eran gente sin estudios, sino era gente que ambicionaba más y lo quería fácil, o se dejó llevar por sus pasiones, etc. Y eso no tiene que ver con ninguno de estos factores que los hombres pretendemos que van a ser mejores. Adán y Eva tenían una situación inmejorable y pecaron. Ellos no podían decir, bueno, es que ya con los vecinos que teníamos, ellos nos influyeron, fueron una mala influencia para nosotros. No podían decir, bueno, es que nos desesperamos por la falta de trabajo. Tampoco decían, es que ya la debilidad por la falta de alimento nos llevó a ver visiones y hicimos algo así. Nada. Tenían una situación óptima y pecaron. Así de que no tiene que ver con todas estas cuestiones externas, que era a lo que los fariseos, se referían. Y se escandalizaban porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Se van a contaminar. Y puede ser que adquirieran una enfermedad gastrointestinal. Pudiera ser. Pero no se iban a contaminar. Porque cuando la Biblia habla de contaminación, habla de cuestiones espirituales. Pero aquellos le habían dado un valor tan grande a lavarse las manos que creían que con quitarse todo lo sucio de las manos se arreglaba la vida, como hoy nos los están presentando, ¿no?, que con cuestiones externas, que si vivimos más en paz, que si tenemos una casa más agradable, ¿verdad?, que si podemos vestir mejor, que si podemos salir de vacaciones, que si tenemos una alimentación más balanceada, etcétera. Pues nada de eso cambia el pecado. El pecado sigue presente. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando nosotros reconocemos esta condición y atendemos a lo que Dios ha propuesto, previsto y provisto en Cristo Jesús. Y entonces, por eso, Dios nos lleva a que entendamos que estos son principios que van a regir el resto de nuestra existencia. Lo han regido en el pasado, pero ahora lo van a regir con conciencia. Lo que es nacido de la carne siempre es carne, y lo que es nacido del Espíritu siempre es Espíritu. Que el deseo del Espíritu es vida y paz, el deseo de la carne es muerte, enemistad contra Dios. Así de que si sembramos para el Espíritu tendremos vida y paz, y sembramos para la carne tendremos muerte, ¿no? Ahora, una vez que esto nos queda claro, podemos entonces ver que Dios nos ha llamado, al enfrentarnos a través de la ley, a reconocer esa condición, donde por más que me esfuerzo, no puedo. Y Dios lo ha dicho desde el principio. Llamó a Adán y Eva a que lo oyeran, y que oyéndolo, le creyeran. Pero ellos decidieron hacer a un lado la palabra de Dios, creer a las mentiras del diablo, y eso los llevó a tomar un camino diferente, donde hallaron la muerte. Y entonces,
Dios en su misericordia ha llegado a nuestra vida y nos ha provisto de la oportunidad de recapacitar sobre esto, no por nuestras fuerzas, porque nadie de nosotros puede en su propia capacidad reconocer que es pecador, sino que Dios a través de su Espíritu Santo obra de tal manera que nos lleva a tener esta conciencia al enfrentarnos a su palabra, a su ley, a su demanda, y donde si yo soy honesto, digo no puedo. Por mí, no puedo. Aunque lo intente, no puedo. Si tú lo haces, se puede. Y entonces, ahí nos rendimos. Pero quiero insistir un poco en esto. ¿De qué Dios nos llama a arrepentirnos? Porque cuando Jesús empieza a predicar, como lo leemos en los evangelios, principalmente en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ahí dice la palabra de Dios que inicia su ministerio predicando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Y crean a la buena nueva, al mensaje de buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Porque no se trata, les decía, de arrepentirse de haber cometido pecados. Se trata de arrepentirse de la condición en la que me encuentro. Si yo no estoy dispuesto a ser totalmente transformado en todo, entonces no tengo un nuevo principio. Pero yo puedo decirles algo muy interesante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? O tal vez más fácil, ¿quién de ustedes no ha nacido de nuevo? Pueden confesarse con toda libertad, hermanos. ¿Todos nacieron de nuevo entonces? Digo, porque les tengo buenas noticias. No se espanten. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Cuando nosotros experimentamos por la gracia de Dios el nuevo nacimiento, fue porque nos arrepentimos y le pedimos perdón. ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguno de ustedes recuerda ese momento? ¿Lo puede platicar? A ver, alguno de ustedes. Ni idea. Bueno, lo que ustedes pueden escuchar en esto es que ninguno de ustedes hizo una confesión. No empezaron a decir: el día 17 de abril de 1000 no sé tantos, cometí tal delito en la mañana. Para las 10 de la mañana ya había cometido este otro, y no hicieron esas confesiones, hermanos, con razón. Lo menciono porque hay quienes ahorita están manejando esas herejías, ¿no? Y le están pidiendo a la gente que recuerde las porquerías del pasado. Que Dios nos perdonó. Cuando yo le pedí perdón a Dios, el Señor me dijo: a ver, ¿de qué? ¿Y de qué más? ¿Y qué otra cosa? No, nosotros nos arrepentimos. ¿Por qué se vuelve tan importante la enseñanza? Quiero citarlo de Mateo 28, donde Jesús está diciéndole a sus discípulos: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. ¿Por qué se vuelve tan importante la enseñanza? Bueno, por todos estos conceptos tan falsos. Porque si nosotros, al trabajar con una persona que recién está conociendo al Señor, le enseñamos lo que Jesús enseñó, de que hemos muerto a la vieja vida, que por la gracia de Dios hemos nacido una nueva vida. ¿Qué hay de lo antiguo? ¿Qué pasó con lo antiguo? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Esa es la realidad. Algunos dicen: no, pero es que es como un proceso. No es cierto.
O nacemos o no nacemos. Para nacer de nuevo necesitamos morir a la vieja vida. Eso fue lo que Dios hizo, nos llevó a morir y estuvimos dispuestos a que se acabara. Tuvo el Señor que llevarnos tal vez a una crisis, es decir, cada quien podemos platicar nuestra experiencia, pero hubo un momento en que Dios obró en mí de tal manera que dije, aquí estoy y aquí está mi vida, y Dios la tomó y la hizo nueva, totalmente nueva. ¿Por qué es necesaria la enseñanza? Para que sepamos qué pasó. Porque de repente nosotros andamos ahí yendo hacia el pasado, haciendo nuestras regresiones. Y uno dice, ¿qué andas haciendo? Es que ando trayendo algunas cosas que creo que son buenas, que no estaban tan mal. Nacieron en la carne. Se hicieron en la carne. No, bueno, pero el estudio de la universidad no. Se hizo en la carne. Pero la enseñanza de mis padres se hizo en la carne. O todo nuevo o nada. Por eso nosotros echamos a perder las cosas. Al nacer de nuevo necesitamos ser enseñados en todo. Por eso la instrucción de Jesús: y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Porque necesitamos aprender a vivir esta vida nueva y a vivir de acuerdo a los principios del reino. Porque al no ser enseñados, entonces, miren, esta es una de las cosas muy reales. Hace muchos años escuché esto de un predicador. Él dijo así: el mal triunfa en la proporción que el bien se lo permite. Con el tiempo yo parafraseé esto y dije: la mentira es creída en la medida que la verdad es dejada de enseñar. Dejamos de proclamar la verdad y la gente cree la mentira. Ya hubo uno que nació de nuevo. Nació de nuevo. Eso no hay duda. Pero viene por ahí un hermanito, pues muy mal enseñado, algunos hasta mal intencionados, porque algunos son mal intencionados. Bueno, ahora que ya naciste de nuevo, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no te vistas así, no te pongas asado, no vayas aquí, no te metas allá, no oigas esto, no oigas. Este ya se había escapado y va para adentro, a la vieja forma de vivir. Porque entonces, ¿cuál es la preocupación? A ver, ¿cómo dijo? ¿Qué? Ay, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Ya estamos preocupados. Perdemos la libertad. Eso es algo que es una señal muy rápido de detectar. Se pierde la libertad. Yo recuerdo perfectamente esto allá en los días de mi adolescencia y juventud, cuando Dios me alcanzó. Fuimos un grupo de jóvenes y estábamos viviendo experiencias muy bonitas, pero tristemente dentro de una iglesia, de un movimiento que ustedes deben haber oído alguna vez, de la Iglesia Evangélica Independiente. Y entonces lo tengo muy presente porque un domingo en la tarde regresábamos para la reunión de jóvenes en la tarde. La teníamos a las 4:30 de la tarde. Y habíamos estado platicando de todo lo que Dios había hecho. Había un anhelo de Dios y habíamos estado orando y Dios nos había llevado a vivir experiencias de victoria sobre el pecado reales. Bueno, estábamos ahí, habíamos estado comiendo alguna cosa, porque hasta ni quisimos irnos a las casas para no llegar tarde. Y estábamos ahí platicando donde estábamos comiendo y la gente que nos vendió lo que comimos, nos dábamos cuenta que nos estaban escuchando y entonces hasta le subíamos el volumen, porque el Señor, así, para que de una vez, ¿verdad?, sepan. Bueno,
Y de repente uno de los muchachos dice, ¿qué? Son 4.25, no, córrele a ver cuánto fue, y ya pagamos y salimos corriendo, y mientras íbamos corriendo hasta íbamos riéndonos de lo que habíamos platicado y qué tal, y si no te das cuenta, y entonces nosotros así que nos quedamos por acá para no llegar tarde y vamos a llegar, o sea, pero apenas llegamos al santo lugar. Se acabaron las risas, todo mundo serio, entramos con pasos tranquilos, nos fuimos a sentar parsimoniosamente en los lugares, agachamos la cabeza. Una bola de hipócritas éramos, no nos alcanzábamos a dar cuenta, creíamos que estaba bien. Creíamos que habíamos pasado de la dimensión real a la dimensión desconocida, y que entonces todas las cosas cambiaban. Y yo le agradezco a Dios que cuando el Señor tuvo a bien llamarme al ministerio y empecé a trabajar y me empecé a enfrentar esto ya como pastor, yo decía, no, aquí algo está muy mal. Tuve la oportunidad de ir a hablar con mi abuelito y le empecé a platicar mis inquietudes. Y él me abrazó, lloró y dijo, gracias a Dios que lo puedes ver. Dice, esto yo lo he repetido muchas veces a los pastores, que estamos esclavizando a la gente. Dice, por eso, bendito sea Dios que lo ves. Busca al Señor, Él te va a guiar en todas las cosas que tienes que hacer. Y entonces, pues ya, ahora sí que volví a coger la Biblia, empecé a estudiarla, decía, Señor, abre mis ojos, permíteme ver las cosas. Y puedo decirles que de las primeras cosas que Dios me permitió ver y que me inquietaron, porque me inquietaron de una manera tremenda, fue esto que les compartí hace un rato, del templo. Dije, ¿cuál templo? Esto no es templo, no puede ser un templo. Esta es una construcción y punto. Un lugar donde podemos reunirnos. Me empezó a hacer una crisis. Bueno, todo eso me permitió llegar también a entender lo falso que llegan a ser nuestras actitudes. Como si Dios afuera fuera otro y aquí adentro cambiara. Dije, ¿por qué tenemos que actuar de una manera afuera y de otra manera aquí? Eso no es real, eso es falso. Pero obedecía precisamente a algo que quiero terminar con ello, porque si ustedes me dejan seguir hablando, ya les pueden platicar los hermanos de mi congregación. A veces terminamos a las 2 de la mañana. Sí, amén por ustedes, pero yo tengo que regresarme a mi casa. Segunda de Pedro. Y sin meterme en todas las características, sí, mija. Bueno, ahí hay varias cosas tristes. Primero, que cuando recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, ese era un buen día para bautizar en agua. Alguien no atendió a eso. ¿Por qué? Porque no es cuestión de sentirlo, ¿no?, sino de creerlo. La otra cosa
que mencionaste es que servías en la iglesia porque tenías que hacerlo. No, no tenías que hacerlo. Sí, así es. Sí. Sí, tan sencillo. Por eso decía, son varias cosas. En sí, eso de que tenía, ¿no? No tenemos. De veras. Y es igual que el deber. Podemos. Y es nuestro privilegio. Y solo cuando lo entendemos así, vale la pena. Por otro lado, hablando de lo triste de la historia de este pastor, me dijeron que trajera gente para bautizar, ¿no? No sé si eran priistas y les daban su torta y su boy, ¿no? Es decir, como acarreados, ¿no? Sí. No, el bautismo no sirve para nada, ¿no? Como lo dice también en la primera de Pedro, no es más que la demanda de una buena conciencia delante de Dios. ¿Para quién? Pues para el que ha creído. Por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero ya con la ayuda de Dios llegaremos a la doctrina de bautismos para corregir todos estos horrores, ¿verdad? Porque de veras lo hemos hecho una carga, cuando es algo tan maravilloso, tan hermoso, todas las cosas que Dios tiene. El camino de Dios no es gravoso, se los decía hace un momento, es sencillo, es inclusive fácil. Lo hemos hecho difícil. Sí, claro. Sí, y lo van a ver en ustedes. Es decir, lo más importante es que ustedes en esta relación con Dios crezcan, tengan sus experiencias, se afirmen y éstas se vuelvan la provocación para los demás a buscar a Dios, como ustedes ya lo están viviendo. Porque la libertad conlleva responsabilidad. Y cuando uno está metido en el cajón, eso es lo que le quitan, tanto la libertad como la responsabilidad. Porque le van a decir todo el tiempo, ahora levanta la mano, ahora bájala, ahora la otra, a ver, bájala. Y eso es todo lo que uno hace. No tiene la responsabilidad de decidir. Y cuando ya hay esa responsabilidad, uno va a sentir el peso y la necesidad de consultar a Dios sobre cada cosa por hacer. Y no digo que no lo hayan hecho, pero me refiero a que mucho está así determinado, porque tristemente los movimientos así se estructuraron, como decía nuestro hermano Pablo,
como un pequeño Vaticano, que lo que salga desde la matriz es para todos, no importa lo que estén viviendo, lo que necesiten, ya dijo el Papa, ¿no? Entonces hay que hacer. Y no funciona así, nunca ha funcionado así, no lo vemos en la palabra, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entonces leemos allí en Segunda de Pedro, capítulo 18, versículo 18 del 2, porque si buscan el capítulo 18 todavía no lo escribo. Sí. Segunda de Pedro 2:18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y entonces, por eso, esto es lo que vamos a descubrir con ayuda de Dios. ¿Cómo se ha dado esto tanto? De gente que habla palabras infladas, seducen con concupiscencias de la carne, como la doctrina de la prosperidad que está tan de moda allí en Enlace, si es que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver este canal, que se introdujo a México desde Costa Rica. Acaban de terminar su maratónica de 15 días pidiendo dinero 24 horas al día. Así de que si están espantados por los de Pare de Sufrir, pues nada más que sintonicen el Enlace y ahí se curan de espanto. Y entonces, ¿cómo hacen que la gente dé dinero? Pues promueven su codicia. Siembre, y por cada peso que usted dé, Dios le dará 100. Entonces, ¿cuál es su razón de sembrar? Los 100 pesos, no Dios, no la fe, no el amor, no la gratitud, sino la codicia. Y estas cosas son tremendas. Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad entonces de poder recapacitar, y por eso aquí hay esta expresión: les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos. ¿De qué cosa hablan? Que ellos mismos no lo han vencido, no porque no se pueda, se puede, gracias a Dios, en Cristo todo es posible, pero ellos, debido a que no les interesa vivir la fe, entonces solamente han usado el nombre de Dios para hacer mercadería de la iglesia. Y hablaremos con más detalle de todas estas cosas. Confío que esto los inquiete, hermanos, a buscar a Dios, a atender a estos aspectos en la palabra, y la próxima ocasión pueden traer todas sus preguntas con toda libertad, todas sus inquietudes. Ya ponemos en las manos de Dios a ver cómo le hacemos para el asunto del regreso, que en la avenida ya estuve descubriendo que el famoso camión Oasis no pasaba. Entonces ya hasta que preguntando, me dicen, no, ese también, lo que decía Santa Catarina. Se me olvidó, me acordé de lo del Oasis, será por lo del Oasis. Sí.
No, claro. Se llevó un hombre a su hijo a lo alto de una montaña para apartarlo de las contaminaciones del mundo. Y cuando el muchacho ya tenía como 18 años, le dijo: quiero que veas algunas cosas, porque necesitas conocer el mundo del que hemos huido. Y lo llevó a la ciudad. Y ya le estuvo enseñando, mira, los edificios y las calles, y, los autos y todo. Y mientras iban caminando por la acera, de repente venía una chica y dice: vámonos a cruzar del otro lado. ¿Por qué, papá? Ahí viene el diablo. Ya se cruzan, terminan su visita, regresan a la montaña y le pregunta el papá, le dijo: ¿qué te pareció? Pues, muy interesante, no me imaginaba que hubiera todo eso. Bueno, y de toda la ciudad, ¿qué fue lo que más te gustó? El diablo. O sea, como si meterse a un lugar así como los conventos, ¿no? Esa fue la pretensión, los monasterios, alejar según esto a las personas que hacían sus votos. Eso los iba a convertir en santos. Nunca. Por eso ya las historias que ahora ya salieron a la luz nos hablan de que vivían las peores cosas, ¿no? Pues gracias a Dios aquí estamos, hermanos, y de veras abiertos y expectantes a lo que Dios tiene preparado, porque para mí también es una bendición encontrar gente dispuesta, que quiere aprender, que quiere poner en práctica la palabra, ¿no? Yo feliz de compartir y sabiendo que no es en vano, que va a haber un fruto, que Dios se va a glorificar a través de esto. Muy bien, les demos gracias al Señor. Señor bendito, gracias, porque tú en tu amor, en tu misericordia, en ese plan increíble, nos das este tiempo para estar juntos, para convivir, para compartir entre nosotros, para aprender acerca de lo que estás haciendo ya en nuestra vida, que es toda una realidad y que queremos disfrutar en plenitud. Y Dios, te agradecemos porque, como tú lo dices en tu palabra es la verdad, y esta verdad nos trae libertad y nos quita todas esas ataduras y atavismos que habíamos recibido de aquellos que, no conociéndote o que habiéndose apartado del camino, empezaron a poner pesadas cargas sobre tu pueblo. Dios, te agradecemos el poder volver a ti, poder escudriñar tu palabra, ser dirigidos por tu Espíritu y vivir la vida en el Espíritu que tú tienes preparada para nosotros por la fe en Jesús. Dios, gracias por Jesucristo, gracias por su sacrificio perfecto y gracias por esa obra eficaz, poderosa, viva de tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad de convivir y compartir entre nosotros. Gracias, Señor, por poder servirte y darte a ti todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos que nos prosperes en tu camino, que nos permitas dar el fruto para el que tú nos has llamado, que nos afirmes en medio de toda situación y que podamos en todo ser una provocación para nuestros hermanos y un testimonio para quienes no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.